Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Entregate mi hogar. Bienvenido a casa, tu casa, un lugar para alabar. Bienvenido a Casa de Oración Santa Fe. Con los brazos abiertos te damos la bienvenida. A casa, tu casa, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. La importancia de afirmarse como servidores. La importancia de afirmarse como servidores. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros como servidores, porque todos somos servidores, ¿verdad? Desde que el Señor nos llama, nos da esa libertad, nos hace hijos suyos, sacerdotes, entramos al servicio de nuestro Dios. Todos los días, mis hermanos. Y yo le invito a que me acompañe en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Vamos a ver tres puntos de este tema, de esta enseñanza, de la importancia de afirmarse como servidores. Yo le puse tres puntos que habló el Señor a mi corazón y uno de los puntos es la importancia de afirmarse como servidores es poner nuestros ojos en Dios. La importancia de afirmarse como servidores es la obediencia. La importancia de afirmarse como servidores en el tiempo de servir. En el tiempo de servir. Esos tres puntos son los que vamos a hablar en este día y acompáñenme a Hebreos 12:2. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Con voz fuerte? Amén. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Cuán importante, mis hermanos, es tener nuestros ojos puestos en Dios. No en el nombre de una iglesia, no en el que dirige, no en el pastor, no en el hombre, sino puestos los ojos en Dios. Esa es la importancia de nosotros como servidores, como hijos de Dios, que aprendamos a poner nuestros ojos en Jesús. Eso es lo importante, es importante. Entonces, que nosotros nos afirmemos, sí, es la pregunta. ¿Es importante que nos afirmemos como servidores? Sí. Porque de lo que nosotros aprendemos, de lo que nosotros nos alimentemos como maestros, como servidores en la iglesia, como padres en el hogar, eso es lo que compartimos. Eso es lo que nosotros damos a nuestros hijos, eso es lo que nosotros les damos a los jóvenes, a los niños, a la iglesia. Entonces nosotros es importante que nos estemos afirmando todos los días en la palabra de Dios. Como servidores tenemos la responsabilidad de orar, de leer la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual diario. Ahora,
Se preguntará, ¿en qué debo de afirmarme? La palabra de Dios, en la palabra de Dios, porque es nuestro fundamento. En la palabra de Dios, ahí es donde nosotros debemos de fundamentarnos, porque es nuestro fundamento como servidores en la fe y en nuestra vida cristiana. El hombre, mis hermanos, hoy en día busca muchos fundamentos erróneos, equivocados. Piensan en que en el puro pensamiento humano va a estar su fundamento, y no es así. Nuestro fundamento, nosotros como cristianos, debe ser la palabra de Dios, Jesucristo. El hombre entonces no puede poner otro fundamento, sino el que ya está dado por Dios. Acompáñenme a 1 Corintios 3:11, y ahí nos confirma la palabra del Señor. 1 Corintios 3:11 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, nadie, sino el que ya está puesto por Dios. La palabra afirmar, mis hermanos, para entenderle un poquito más, la palabra afirmar significa firmeza. Poner firmeza o dar firmeza, el cual es sinónimo de afianzarse, asegurar, apuntalar, consolidar, reforzar. Esos son los sinónimos de esta palabra afirmar. Entonces nosotros debemos de afirmarnos ¿en dónde? En la palabra de Dios, consolidarnos. O sea, no solo es la parte sólida, sino consolidarnos cada día más. Déjame explicarles qué es la palabra consolidar. La palabra consolidar, mis hermanos, la consolidación se llega con el tiempo. Es un ejemplo, les voy a poner en caminos, porque es lo que estudié, caminos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una compactación, hacemos sólidas las bases, el camino se hace sólida. Pero ese camino con el tiempo se va consolidando, se va compactando más y más. Y entonces nosotros, espiritualmente, nosotros cada día debemos de ser más y más consolidados en la palabra, firmes en la palabra de Dios. Consolidarnos cada día. ¿Cada día para qué? No sé si se han fijado cuando una tierra es blanda, llegas con una barra, un palo y ¡fum!, se clava fácil. Pero a medida que pasa el tiempo, esa tierra va bajando y se llega a consolidar. Y aunque lleves un pico, mis hermanos, a veces es duro y parece piedra, y no es piedra, es simplemente tierra consolidada. Y así debemos de ser nosotros, firmes en el Señor, firmes, consolidados. Entonces, mis hermanos, seguimos. Nosotros como servidores debemos de estar firmes en la palabra, consolidados, fuertes en la fe. Nuestra mirada puesta en Jesucristo, siempre, mis hermanos, nuestra mirada debe estar fijo en Jesús. Para que nada nos mueva, para que ningún viento de doctrina, ningún conocimiento venga y penetre a nuestro corazón o a nuestra mente. Y ahora sí, con esto quiero mencionar los 3 puntos que mencioné al inicio. La importancia de afirmarnos es poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. El segundo era, ¿y la tercera? Primera, puesta nuestra mirada ¿en quién? En Jesucristo. La segunda, afirmarnos para la obediencia. Y la tercera, para el tiempo de servir. Para el tiempo de servir. Y vamos a iniciar con el primer punto. Voy a ir más despacio. Punto número 1.
afirmarnos, la importancia de afirmarnos como servidores es para poner nuestra mirada en Jesús. Punto número 1. Punto número 2, para la obediencia. Y punto número 3, para el tiempo de servir. Para el tiempo de servir. El 3. Vamos a iniciar con el primer punto. Puesto nuestra mirada en Jesús. Y vamos nuevamente a Hebreos 12:2, donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, si nosotros como servidores ponemos nuestra mirada en Jesús, aunque haya pruebas en el hogar, en tu trabajo, jóvenes en la escuela, nosotros estaremos firmes. Aunque las circunstancias afuera parezcan difíciles, momentos o tiempos difíciles donde vemos que ya no hay misericordia, si nosotros estamos firmes, puestos nuestros ojos en Dios, nada nos va a mover. Nada nos va a mover. ¿Te has preguntado? Ahora yo te pregunto, como servidor, ¿te has preguntado qué Dios ha puesto en tus manos como servidor? ¿Te has preguntado si estás siendo fiel a Dios? ¿Si estás firme? Porque Él es fiel, mis hermanos, todos los días. Él es fiel en su palabra todos los días, con nosotros. Podemos leer Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11. Dice la palabra del Señor así: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Que nadie tome tu corona. Mis hermanos, debemos de permanecer firmes en la palabra del Señor. Y que lo que el Señor ha puesto en nuestras manos como servidores, la ejerzamos bien, con firmeza, con fidelidad para el Señor. Él viene pronto. ¿Cuándo? Pues la palabra dice que 1000 años es como un día. Pareciera que nosotros esperamos o vemos mucho tiempo, pero realmente para el Señor es corto el tiempo. Y cada momento que nosotros pasamos debemos de servirle a Dios, buscar en servirle a Dios. Mis hermanos, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, o más bien, cuando no ponemos nuestros ojos en Dios, ¿sabe qué pasa? Nos da miedo, nos da temor. Y sabe que a veces nos pasa como a Pedro. Si saben la parte de la Biblia, ¿no? Pedro, cuando estuvo en la barca, bajó, pisó el agua y cuando vio las olas, tuvo miedo. ¿Cuántos les ha pasado como a Pedro? ¿Cuántos hemos sido como Pedro? Que ponemos el primer pie y vemos los problemas. Yo me quiero regresar, Señor. Que el Señor te llamó para servirle.
y te dice, sírveme. Y a veces esperamos confirmaciones del Señor. Señor, confírmame si eres tú. Confírmame si verdaderamente quieres que te sirva, Señor. Y ahí estamos. Confírmame, Señor. Hoy ya te dijeron hermanos, ayúdenos a servir. Y, ay, Señor, pero si realmente eres tú. Y ya estás con un pie adelante y a veces estamos como Pedro. Vemos las circunstancias. No, mejor no. Mejor no. Así nos pasa como a Pedro. Ponemos el primer pie. Cuando ponemos el primer pie, empezamos a servir. A veces, la verdad, siendo sinceros, cuando empezamos a servir, estamos con toda la emoción para servir. Cuando me pusieron a servir la primera vez, mis hermanos, a dirigir la alabanza, estaba tan emocionado. Mañana vas a dirigir la alabanza. Y yo, Señor, voy a servirte. Emocionado, mis hermanos. Casi no podía dormir. Y sin sueño. Yo no sé cómo fue el caso suyo, ¿verdad? Pero a veces así estamos con la emoción. Y ya cuando estamos iniciando el servicio, ¿verdad? Ya dimos el primer paso. Ya estamos dentro en el agua. Y empezamos a ver las situaciones. Empezamos a ver tormentas. El trabajo ya no nos da el tiempo. Empieza a haber miedo. Y si me corren porque ya no estoy yendo a trabajar. Empezamos a ver que no todo es como tú te imaginas. Empezamos a tener miedo. Dejamos de poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Él nos llamó para que le sirvas. Para que le sirvamos. Pero ya cuando pusimos nuestro pie en el agua, volteamos a los lados. O Jesús nos dijo, voltea a los lados. Mira ya, no, él dijo, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero nos pasa como a Pedro. Ya estamos en el agua y empezamos a voltear para los lados y, no, Señor. Y hay veces hasta dejamos de servir. No, se me hace que no era el llamado el Señor. Se me hace que no era el tiempo. Oye, pero si el Señor te llamó para que le sirvas, pero pusiste tu mirada en otros lados, en las cosas que consumieron el temor, ¿verdad? Vamos a leer esa parte, dice Mateo 14:22, en Mateo 14:22. Mateo 14:22, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, en el 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia es, según las investigaciones, es entre las 3 de la mañana, y entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana, en ese lapso. Tiene mucho, cuando uno empieza a profundizar en ese tiempo, mis hermanos, tiene mucho que ver. El Señor, de mañana, el salmista que decía, de mañana me levantaré, ¿verdad? Entonces, bueno, no nos vamos a meter en ese punto. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera visto a alguien en el agua? Jamás, o sea, jamás en tu mente has visto, jamás en la vista has visto a alguien que camina sobre el agua y a las 3 de la madrugada
Y en el mar, mis hermanos, nosotros aquí en la ciudad, pues vemos luces, está claro y todo. Pero pasa a un lugar donde está pleno oscuridad y ves algo que empieza, ¿qué harías? ¿Qué harías? Señor, ayúdame. Pues, estos discípulos empezaron a gritar, Señor, un fantasma, dijeron, un fantasma. O sea, ¿qué haríamos? ¿Qué haría cada uno? Es plena oscuridad, no hay nada. Y ves a alguien caminando, no, pues te asustas, ¿verdad? ¿Nos asustaríamos? Yo creo que sí. Bueno, ellos se asustaron y dijeron, un fantasma. Y dieron voces, dice, de miedo. ¿Qué más habrán dicho? ¿Quién sabe? Pero voces de miedo. Así como cuando usted da esas voces de miedo cuando escucha, ay, sonó la cocina, algo que se cayó. O se movió. Dice, pero fíjense lo que Jesús les dijo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan miedo, soy yo. Pero dije, pero Jesús, ¿cómo en el agua? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor. Y siempre hay un valiente, ¿verdad? Siempre hay un valiente, el que quiere estar ahí, a ver, vamos a ver si de verdad es. Y dijo, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y así a veces el Señor nos dice, ven. Señor, ¿realmente me estás llamando a servirte? Ven, sírveme. Señor, pero nosotros queremos que nos confirme y que nos reconfirme si es el Señor el que nos está hablando. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Mis hermanos, a veces cuando ya estamos en la obra del Señor, vienen pruebas. Vienen pruebas. Y esa es la importancia de que nosotros estemos afirmados en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no tengamos miedo. Para que siempre con ese fuego, así como iniciaste desde un inicio, y decir, yo quiero hacer, que sea siempre así. Yo quiero servirle a Dios con todo este entusiasmo, que sea siempre con ese entusiasmo. Aún en medio de pruebas, aún en medio de circunstancias difíciles, que siempre haya ese fuego en tu corazón de servirle a Dios. Y someternos al Señor. Someternos a la autoridad, que eso lo vamos a ver más adelante. Porque es importante, mis hermanos. Porque Dios va a ir tratando con cada área de nuestra vida. Porque a veces, como jóvenes, a veces no nos gusta que nos disciplinen, ¿verdad? Y en la primera disciplina, ay no, mejor ya no sirvo. ¿Para qué sirvo? No, mis hermanos, debemos de estar afirmados en la palabra de Dios y ver cuáles son los propósitos de Dios para tu vida, para nuestra vida, para el ministerio. ¿Sí? No seamos como Pedrito, que cuando ya estemos ahí en medio de las olas, nos vayamos hundiendo y de repente ya sentamos hasta acá el cuello y Señor, mejor ya no te sirvo, ayúdame. O mejor me siento un rato. Me voy a sentar un rato para aprender más de tu palabra. No, mis hermanos, si ya estás sirviendo, afírmate. Afírmate en la palabra de Dios. Afirma tu corazón. Afirma tu vida. Debemos estar firmes. Imaginen un soldado preparándose para ir a la guerra y cuando ya está en la guerra, no, me dio miedo y me regreso. No, mis hermanos, a seguir adelante, a seguir adelante.
y el ministerio, el servicio a Dios, es de seguir adelante. Y para eso tenemos su palabra, que nos alienta, que nos anima, que nos levanta, que nos da la fuerza todos los días. Pero si nosotros no lo leemos, si nosotros no le buscamos, si nosotros no vamos al Señor, no vamos a la oración, no vamos a estar fuertes, vamos a estar débiles, débiles. ¿Sí? Mis hermanos, ¿cuántas veces el Señor te ha llamado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado? Pero ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, confírmamelo? ¿Cuántos de los que están aquí, o los que escuchan la enseñanza, tal vez Dios te ha llamado para servirle, pero estás con esa duda, o dudas de que sea el Señor, y le dices, Señor, confírmamelo, por favor? ¿Sabes una cosa? Da el primer paso y sirve a Dios. Y afírmate en Jesús. Que tus ojos estén puestos en Él. Para que no pase como a Pedro, que en los siguientes pasos dudó. Pon tu mirada en Jesús. Afírmate en la palabra, que sea Él verdaderamente el fundamento de tu fe. Mis hermanos, me ha tocado ver algunas, no muchas, algunas iglesias, donde algunos no se afirman en la palabra del Señor y se dejan guiar por otras doctrinas, por otras enseñanzas que no es conforme a la palabra. Por eso es la importancia de que nosotros, servidores, a eso venimos a las clases, a seguir aprendiendo, a afirmar lo que creemos, a afirmarnos en el fundamento principal que es nuestro Señor Jesucristo. Y voy a poner un ejemplo. Algo simple. Un conductor que maneja un vehículo durante la noche, ¿dónde creen que está su mirada? ¿A los lados? ¿O hacia adelante, donde está la luz? ¿Qué pasaría si se desvía y sigue conduciendo? Se va a estampar, va a chocar. ¿Dónde debe estar nuestra mirada para nosotros? Hacia adelante, en el Señor, en Jesucristo. Él es la luz para nuestra vida, para nuestros ojos, y no estar mirando hacia los lados. ¿Sí? Punto número 2. La importancia, dijimos, de afirmarse en la palabra como servidores, esto también nos lleva ¿a dónde? A la obediencia. Y lo quise enfocar un poco más hacia la iglesia, en cuanto a obediencia hacia nuestros pastores, porque la obediencia nos puede llevar a muchas ramas, ¿no? Obediencia a nuestras autoridades allá afuera, pero todo esto es un producto, todo aquello va a llevar, la obediencia, todo aquello va a llevar si nosotros estamos afirmados en la palabra de Dios. Pero lo quise llevar en el tema
en cuanto a la autoridad que tenemos en la iglesia, a nuestro pastor. Dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es importante, mis hermanos, que nosotros como servidores entendamos bien esta parte, este versículo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esa es la responsabilidad de ¿quién? De nosotros. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Quiénes velan? Los pastores. Como quienes han de dar cuenta. ¿Quiénes darán cuenta? Nuestros pastores. Para que lo hagan con alegría, ellos. Y no quejándose, ellos. Porque esto no es provechoso. Tenemos que cuidarlos. ¿Y cómo los cuidamos? En la obediencia. En la obediencia. ¿Sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de afirmarnos en la palabra para obedecer. Para obedecer. Y a lo mejor nos preguntaremos, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver este versículo con el afirmarme yo en la palabra? Pues tiene mucho que ver, mis hermanos. Si nosotros no nos afirmamos en la palabra de Dios, si nosotros no nos fundamentamos en la roca que es Cristo, no queremos sujetarnos, no queremos obedecer. Para nosotros, como servidores, se hace un deber. Un deber. Sin embargo, debemos estar afirmados en la palabra de Dios. Entender que en todo lo que hagamos hay un propósito de parte de Dios en nuestras vidas. Así que el obedecer y sujetarse a la autoridad, a nuestro pastor, hay un propósito para nuestra vida. Y sobre todo, un beneficio. Somos beneficiados. Porque ¿quién cuida tu alma? ¿Quién vela? Somos beneficiados. Nosotros somos los primeros beneficiados en esto. Y así lo debemos de entender. Así debemos de entenderlo nosotros. Y para que lo hagan, dice, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuidemos entonces nosotros a nuestros líderes en obediencia. La obediencia, mis hermanos, trae mucha bendición, pero también la desobediencia trae consecuencias. Y dice, bueno, pero ¿qué? Generalmente siempre queremos saber qué bendición. Hermano, pero qué bendición. Bueno, Deuteronomio, bueno, vamos a ver qué bendiciones. Acompáñenme a Deuteronomio 28, 1, 14. Deuteronomio 28, 1, 14. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así, y lo podemos leer desde el 1, mis hermanos. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Afirmarnos, mis hermanos. Afirmarnos en la palabra del Señor.
Bueno, ¿qué bendiciones? Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. O sea, ¿en qué? En todo, mis hermanos. En todo. Si obedecemos. Si nos afirmamos, si cada día nos levantamos, Señor, lo pongo en tus manos este día. Pongo en tus manos, Señor, mi salir. Y voy a trabajar, Señor. Quiero que tú me des la sabiduría en todo lo que yo haga. Señor, necesito de tu consejo sobre esta decisión que voy a tomar. Ponlo en primer lugar, siempre, en todos, mis hermanos. Eso es afirmarnos en la palabra del Señor. Afirmarnos. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de él. Y ahí está todas las bendiciones. Hasta el capítulo 14, hasta el versículo 14. Pero por otro lado están las consecuencias de las desobediencias. Por otro lado están las consecuencias. ¿Sí hay consecuencias? Sí. Sí hay. Deuteronomio del 15, ahí mismo en el 28, del 15 al 68, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, en el campo, maldita tu canasta, tu artesana de amasar. Pues todo lo contrario. Y hasta tiene una lista más larga todavía, mis hermanos. Una lista más larga. Oh, Señor, pero si yo te estoy sirviendo en la iglesia. Pues sí, pero no estás caminando conforme a mis mandamientos. Pero Señor, si yo no estás conforme a mis mandamientos, vívelo, dice el Señor. Tenemos que vivir, tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Para qué? Para recibir todas estas bendiciones. Pero más que para recibir, para obedecerle. Para obedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Amén o no amén? Y el Salmo 119:2 dice así. Salmo 119:2. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. Mis hermanos, hay que afirmarnos en la palabra de Dios todos los días, en sus mandamientos, para que vivamos en obediencia. Es importante servirle a Dios en obediencia, como a Él le agrada. No como a nosotros nos parece bien, sino como a Dios le agrada. Hemos estado aprendiendo en las prédicas con nuestro pastor acerca de la obediencia y cuán importante es obedecer la palabra del Señor. Amén. Nuestra vida, mis hermanos, debe estar en comunión con Dios. Debemos de tener una relación siempre con Dios, comunicados siempre con el Señor. Esa es una relación. Como el matrimonio. Están siempre en comunión, en comunicación. ¿Qué pasa si no hay comunicación? Cada uno toma su camino. Pero si hay una comunicación, hay comunión, hay unidad. Y nosotros debemos de estar unidos. Los fines de semana, los miércoles que venimos a la iglesia,
No, mis hermanos, todos los días debemos de estar en comunión con el Señor. Todos los días. Todos los días. No, mi hermano, es que no tengo tiempo para orar. Pero sí hay tiempo para otras cosas. Sí hay tiempo para el internet, para el WhatsApp, para el Facebook, para el Twitter. Pero no hay tiempo para comunicarnos con el Señor. Tenemos que buscar ese tiempo y estar en comunión con Dios. ¿Sí? Vamos al tercer punto, mis hermanos. Afirmarnos. ¿Cómo dijimos que se llama el tema? Para el tiempo de servir. Hay quizá algunos, y yo también en algún momento pregunté, yo creo que, no sé si la mayoría, pero yo sí también me pregunté en algún momento, ¿y cuándo será el tiempo de que yo sirva al Señor? ¿Cuándo será? Y al inicio, mis hermanos, yo venía a la iglesia, veía que servían, cantaban, y no había un gozo, no había, la verdad. Pero cuando el Señor tocó mi corazón, dije, Señor, yo quiero estar todo el tiempo en la iglesia. Y cuando empiezas, dices, no, hay un deseo de servirle. Yo no sé cómo fue su caso, ¿verdad? Pero yo les digo mi caso. Y hubo un deseo de servirle a Dios, de buscar de Dios y aprender de Dios. Y cuando tú decides aprender a buscar de Dios, empieza a tratar con tu vida. Empezando con el trabajo, con tu vida allá afuera. Empieza a tratar el Señor con tu vida. Y cuando ya empiezas aquí, dices, bueno, y ya empiezas a ensayar, vienes al servicio, vienes al discipulado y dices, ¿y cuándo voy a servir? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Yo le diría, no sé, una semana, un mes. Yo tardé 1 año, 2 años sirviendo, pero tienes que ser constante, sin desanimarte, buscar de Dios constantemente. Y Dios quiere que nosotros seamos constantes en buscar de su palabra, en aprender todos los días, prepararnos en su palabra. ¿Sí? Cuando en un trabajo, cuando hay alguien nuevo que va, ¿qué pasa? ¿Lo contratan y ya lo ponen directamente a trabajar? No, hay que capacitarlo. Hay que capacitarlo para saber ejercer la función correctamente, para que no dañe las cosas, para que sepa hacer las cosas. Como uno que empieza a manejar, imagínense a alguien que le dan un carro a manejar y no sabe manejar, pues no lo va a conducir. Tenemos que aprender, mis hermanos. Imagínense, te dan el carro, no sabes manejar, vas y chocas, ¿verdad? Entonces debemos de aprender y para eso venimos. Pero por otro lado, mis hermanos, ¿qué creen? Hay otros que ya llevamos mucho tiempo llenándonos y ya estamos así de la palabra y no queremos servir. Mis hermanos, hay que compartir. Lo que recibimos es por gracia del Señor, ¿verdad? De gracia recibimos, de gracia damos. ¿Sí? De gracia recibimos, de gracia damos. Hay que darlo al Señor. Ese servicio hay que compartir. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho.
Pero, ¿qué debemos de hacer nosotros como servidores? Bueno, voy a decirlo como si todavía no sirvo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer si aún no estoy sirviendo? Orar al Señor, Señor, abre mis ojos, que yo pueda ver la necesidad en tu iglesia, que yo pueda ver, Señor, qué es lo que se necesita, porque hay veces que no queremos ver. Yo no sé si se ha fijado, pero hay veces que los mismos que sirven aquí están arriba, los que están allá en la puerta están arriba, los que están aquí adelante están arriba, y así estamos, uno arriba, otro abajo, y así dando vueltas, rolándonos, rolándonos. Mis hermanos, necesitamos ver la voluntad y hacer la voluntad de Dios. Orar ese Señor, ¿dónde te debo servir? Hay mucho trabajo que hacer, mis hermanos. Hay mucha actividad que hacer. Por eso debemos de afirmarnos, y ese es el punto. Afirmémonos en la palabra del Señor como servidor para el tiempo de servir. Para el tiempo de servir. Efesios 5:16. Efesios 5:16 dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo. Voy a aprovechar bien el tiempo. Hoy tengo que salir a comer un pescadito. Hay que aprovechar el tiempo. No, mis hermanos. Hoy voy a aprovechar este tiempo. Este fin de semana voy a aprovechar para irme a la playa. Hay que aprovechar bien el tiempo. ¿No es eso lo que nos está diciendo el Señor? Hay que aprovechar bien el tiempo ¿para qué? Para servirle al Señor con nuestra vida, con nuestro corazón. Porque los días son malos. No sabemos. Hoy estamos, mañana tal vez ya no. Y a lo mejor decimos, el siguiente año que viene, te voy a servir, Señor. Dame chance de prepararme un poco más. Ya llevas 2 años. Pero el siguiente año seguro que sí. No, mis hermanos, aprovechemos bien el tiempo en servirle a Dios. Los días, cada día se está poniendo peor. Y si nosotros no nos afirmamos en su palabra, nos tambaleamos, nos movemos. Tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. Aprovechar bien el tiempo. Cada día, mis hermanos, que podemos ver la luz, que podemos despertarnos, es una oportunidad más que el Señor nos da. Es una oportunidad más para decir, Señor, te quiero servir. Hoy quiero hacer tu voluntad. No mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, Señor. Cada día es una oportunidad. Y no debemos de dejar ir esa oportunidad. No es la oportunidad que nos dan ahorita en el Buen Fin. Es tu oportunidad. No, eso es para engancharnos. Nos engaña, dice la hermana. La oportunidad que nos da el Señor todos los días es un privilegio, mis hermanos, de servirle. No te esperes a decir, el año que viene le serviré. El año que viene, Señor. Y ese siguiente año no llega. No llega. A veces así somos. No meditamos en la palabra. No queremos ver la voluntad de Dios. Y no nos preparamos. Vamos un fin, uno no. Uno sí, 2 no. Debemos de estar firmes
firmes en la palabra y obedecer al llamado que Dios hace en nuestro corazón. Necesitamos afirmarnos, mis hermanos, en la sana palabra de Dios, y Dios va a ir formando ese carácter en nuestro servicio. Dice Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9. ...35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucha necesidad, mis hermanos, muchísima. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros como servidores? Afirmarnos en la palabra del Señor. Hay mucha gente que viene a la iglesia y tiene necesidad de algún consejo. Pero si nosotros no estamos afirmados en la palabra, ¿qué vamos a aconsejar? ¿Qué vamos a darles? Sí, vamos a darles algo de lo que no tenemos nosotros, lo que no es la palabra de Dios. Tenemos que dar la palabra de Dios, ese aliento de vida, que la palabra, que sea el consuelo, que venga de parte de Dios, que hable a sus corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, mis hermanos. Así como en ese tiempo, mis hermanos, que se requería de obreros, de discípulos, de servidores, hoy en día también se requiere de discípulos, de servidores dispuestos, ujieres, maestros. Los que están en la alabanza. Hay mucha necesidad. Debemos de estar orando, mis hermanos, para que Dios envíe obreros. Sin embargo, mis hermanos, el Señor pide que estas personas sean de buen testimonio, quienes han de cumplir esta misión. Hermanos de buen testimonio, no de doble ánimo. ¿Qué decíamos cuando ya están adentro y ven problemas? No, mejor me voy. ¿Por qué? Porque no están firmes, de doble ánimo. Hechos 6, 1, 7. Hechos 6, 1, 7. ¿Se me fue la hora? Sí, ¿verdad? ¿Me dan 5 minutitos para terminar? Ya, dice la pequeña, ¿no? Hechos 6 del 1 al 7 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud, los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría.
a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí está, mis hermanos. De buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esos son los servidores que el Señor quiere. ¿Qué pasaría si en el grupo de alabanza traemos a Sean, el que tiene un pie en el mundo, le gusta bailar, pero también está en el grupo de alabanza? No da buen testimonio, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ponemos a la hermana Pánfila, que le gusta hablar demasiado y de los hermanos y la iglesia y así, pero está sirviendo? Pues no habla de un buen testimonio. ¿Estará lleno del Espíritu Santo? ¿De qué estará lleno? ¿Verdad? Entonces, dice que debemos de estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de la palabra de Dios, mis hermanos. De todos estos requisitos son los que debemos de nosotros tener como discípulos del Señor. Y el Señor nos manda a ser discípulos. La gran comisión no me acuerdo si es... No lo anoté, pero el Señor nos manda que nosotros vayamos a ser discípulos. Si alguien lo tiene por ahí en el San Google. Marcos 18. Bueno, ahí lo anotan. El Señor nos manda a ser discípulos. Id y predicad el Evangelio. Hay que predicar, hay que compartir. ¿Compartir qué? La palabra de Dios. ¿Compartir nuestro conocimiento? No, la palabra de Dios. ¿Hacer discípulos de Servando? No, de Jesús, de Jesucristo. De Jesús debemos de compartir. Que sean discípulos de Jesús, no de un hombre, no de una persona, sino de Jesucristo. Hagamos discípulos de Jesucristo, que compartamos su palabra, mis hermanos. Fundamentémonos pues en la palabra del Señor, no dudando al llamado que Dios ha hecho en tu vida, afirmando tu corazón, vive en santidad, obedécele y sírvele a Dios. Y Primera de Pedro 2:8 dice Primera de Pedro 2:8. Del 2 al 8, perdón. Primera de Pedro, yo lo tengo aquí al 4, lo corrijo. Primera de Pedro 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿De quién están hablando? De Jesús. Mas para Dios escogida y piedra preciosa. En el 5 dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como esa casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Y para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿De quién hablamos? De nuestro Señor Jesucristo. En él nosotros, mis hermanos, debemos de estar firmes. ¿Firmes en quién? En la roca que es Cristo Jesús. En conclusión, mis hermanos, afirmemos nuestra vida en Cristo Jesús como servidores, como nuestro fundamento. Porque así como Él fue rechazado, nosotros no estamos exentos de ser perseguidos o en pasar tribulación. Por eso es importante estar firmes en su palabra como servidores, como discípulos de Jesús. Y aún en pruebas, sírvele con alegría.
Aún en tiempos de escasez, sírvele con gozo. Aún en la enfermedad, alégrate, porque Él es quien afirma nuestra vida. Parece a veces todo lo contrario, ¿verdad? Pero así debe ser, mis hermanos. Job 2, 9 al 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le dijo Job? Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A veces, mis hermanos, no estamos dispuestos a recibir alguna enfermedad. A veces no queremos aceptar lo que está sucediendo. A veces padecemos ciertas enfermedades. Pero ¿sabes? Si nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios, podemos entender que hay un propósito en todo ello. Porque todas las cosas obran para bien para aquellos que han sido llamados, mis hermanos. ¿Hemos de recibir solo el bien y el mal no? En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Afirmémonos en la palabra del Señor, que en todo hay un propósito, en todo. Oye, mi hermano, pero es que está en el hospital y no se levanta. En todo, en todo. ¿O acaso nosotros tenemos mejores propósitos? ¿O es Dios quien tiene los mejores propósitos para nuestras vidas? A veces oramos: Señor, trata a mi hijo, o trata a mi esposo. Y cuando el Señor lo trata, lo manda al hospital, y ¿qué decimos? Señor, quítale esa enfermedad. Lo está tratando, mis hermanos. Deja que lo trate. ¿Solo el bien recibiremos? ¿O el mal también? Todo, mis hermanos, que venga de Dios. Pero debemos de estar firmes, mis hermanos. Porque si no estamos firmes, no vemos los propósitos de Dios. Y no estamos en paz. No hay tranquilidad, no hay paz en nuestra vida, no hay paz en nuestro corazón. Pero si nosotros oramos, estamos firmes en su palabra: Señor, tú tienes el control de todas estas cosas. Tú tienes el control, Señor, de tu iglesia. Tú tienes el control, Señor, de mi familia, de mis familiares, de mis hermanos, de los hermanos, Señor, que están en la iglesia, en el hospital, algunos, y no se levantan. Hay veces no te has descansado todo el año y te enfermas 15 días para descansar, porque no querías descansar, porque no querías tomar vacaciones, y tenía que llegar algo para que te descanses un rato. Oh, pero yo, ¿cómo voy a estar enfermo? Tengo que salir a trabajar. Bueno, seguimos renegando. Yo le invito a que se ponga de pie, mis hermanos, y si el Señor ha llamado, ha hablado a tu corazón, dile: Señor, aquí estoy, afírmame cada día. Afírmame más y más en tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, esta enseñanza en esta mañana, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Que seas tú, Señor, siempre hablándonos a nuestro corazón. Que sea tu palabra, Señor, siempre hablando a tu iglesia, a cada servidor, Señor, de este lugar. Porque sabemos, Señor, que si estamos firmes, llenos de tu palabra, podemos ver, Señor, tus propósitos. Y aunque vengan, Señor, las circunstancias difíciles, aunque vengan las tormentas, no temeremos, no habrá temor. Porque nuestra mirada, Señor, está puesta en ti. Mas te pedimos, Señor, por aquellos
hermanos que tal vez han dudado, que tal vez se han alejado, porque desviaron su mirada y pusieron su mirada en otro lado, Señor. Oramos, Padre, para que toque sus corazones y sean afirmados, Señor. Y oramos también por nosotros para que seamos afirmados cada día más y más en tu palabra. Y que reconozcamos, si no estamos afirmados, afirmarnos en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos una vez más. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre estar. Contigo siempre estar. Entregarte mi hogar. Bienvenido a casa, tu casa, un lugar para alabar. Bienvenido a Casa de Oración Santa Fe.